Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente estamos hoy domingo con ustedes para otra enseñanza más. Es dominguito nuevamente, dominguito día del Señor. Y estamos aquí nuevamente para aprender algo de su divina palabra, de su santa palabra. En la lección del día de hoy vamos a ver la lección número 36 que se llama Las dos ciudades. Bien, como todos sabemos, tenemos dos ciudadanías, que es la ciudadanía aquí en la tierra y la ciudadanía allá arriba en el cielo, que es la que debemos de buscar, es la que debemos de siempre luchar por ella, estar bien con esa ciudad, con la Nueva Jerusalén, en el paraíso, en el reino de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, pues sean bienvenidos todos a esta nueva lección y vamos a comenzar con nuestra oración antes de empezar esta enseñanza. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como les estaba yo diciendo, hoy nos toca la lección número 36, que es las dos ciudades. Sí, hoy vamos a ver cómo hay reglas que nos rigen aquí en la tierra para poder llevar una vida sana, una vida moderada y poder alcanzar así el reino de Dios. Siempre he comentado que este mundo es un trampolín, es un escalón, un escalafón más que nos ha puesto Dios, pues para llegar allá con Él en el cielo. Entonces tenemos que cumplir con ciertas normas aquí en la tierra, con ciertas obediencias, ¿sí? En esta lección vamos a ver cómo debe de comportarse un gobernante que es cristiano, ¿no? Pero cristiano de verdad, no como el actual que tenemos, que es un fanfarrón, ¿sí? Entonces aquí nos dice cómo nos debemos de comportar nosotros también como ciudadanos de aquí de esta tierra y como futuros ciudadanos del reino de los cielos. Bien, con esta lección número 36, pues ya estamos llegando ya al final de esta temporada de enseñanza bíblica, esta primer temporada de enseñanza bíblica. Obviamente vamos a tener más enseñanza bíblica, mis queridos hermanos. Vamos a profundizar más de lleno las Sagradas Escrituras. Esto no se ve pues en 10 clases, ni en 20 clases, ni en 30 lecciones. Esto lo va uno viendo pues toda la vida y hay que ir aprendiendo más y más. Porque hay un dicho que dice católico ignorante, futuro no católico. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con esta lección. Espero que les guste, que sea de su agrado y que salgan edificados y que aprendamos un poquito más sobre la palabra de Dios. Recuerden que no se puede amar a quien no se conoce. Y si no conocemos a Jesucristo, no conocemos a su Padre. Y si no conocemos a ninguno de los dos, entonces mentimos cuando decimos que los amamos. Entonces, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta lección, que es la número 36, que se llama Las dos ciudades.
Bien, mis queridos hermanos, damos inicio a esta agradable lección. Las autoridades religiosas y civil norman la vida terrena del hombre. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver en esta lección cómo, cómo la vida terrenal es regida por personas, y es necesario que esté regida por personas. En múltiples ocasiones nos hemos referido al mundo como un antagonista de Cristo, de su fe y de su moral, la cual es doctrina que los apóstoles mantuvieron desde el principio, acorde con las enseñanzas de Cristo mismo. Y sin embargo, el hombre nace, crece, se forma y gana la vida eterna precisamente en este mundo, como dijimos desde un principio. Se hace pues necesario entender cómo puede ser todo esto. Bueno, los invito a que lo veamos a la luz de la palabra, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 18, dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Palabra de Dios, hermanos. Esto fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles aquel día que les estaba dando una tremenda enseñanza, mis queridos hermanos. Y en Santiago, en el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 4, dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es, mis queridos hermanos, en una de las lecciones anteriores nos enseñan que tenemos que ser amigos de Dios. En estos tiempos hay muchos cristianos católicos que prefieren ser amigos del mundo. ¿Cómo es esto, mis queridos hermanos? Han de decir, ¿cómo que hay católicos que quieren ser amigos del mundo, quieren seguir siendo amigos del mundo? Bueno, están de acuerdo con muchas leyes que afectan la ley de Dios. Por ejemplo, muchos católicos aprueban o están de acuerdo con la ley del aborto, están de acuerdo con las bodas lésbico-gay, están de acuerdo con la eutanasia, y así el modernismo ya los invadió. Entonces esos hermanos católicos quieren esa amistad con el mundo, no quieren perder la amistad con el mundo, pero no les interesa perder la amistad con Dios, mis queridos hermanos. Bien, seguimos adelante con nuestra enseñanza del día de hoy, que es las dos ciudades. Así es, mis queridos hermanos, prosiguiendo con el tema, el comentario que iniciamos en la lección anterior sobre el principio de autoridad, si recuerdan en la lección anterior, en la lección 35, cuando vimos honra a tu padre y a tu madre, también vimos el tema sobre el principio de una autoridad, de dónde viene esa autoridad. Estudiaremos en realidad que dentro del principio de autoridad se da en el mundo. La convivencia humana requiere del orden y el orden requiere de la autoridad. Se hace así indispensable que para el hombre, que alguien detente la autoridad para que sobre ella se finque el orden, so pena de que la sociedad humana caiga en el caos. Pero como toda autoridad tiene su principio en Dios, será bueno ver cómo se hizo todo esto en el mundo con proyección a la vida eterna, para así convertirse el cristiano en colaborador de la autoridad, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, seguimos adelante con el desarrollo del tema.
Es una verdad incuestionable que vive el hombre dos vidas distintas, aunque íntimamente integradas en él, al punto de que es casi imposible distinguir a veces dónde comienza la una y dónde termina la otra. Eh, ¿Estas cuáles son? La vida física del cuerpo, llamada también vida temporal, porque inexorablemente tiene un término, y la vida del espíritu, que recibe el nombre de vida espiritual o vida eterna, porque esta vida no ha de tener fin. Esta aparente dualidad o doble existencia en un solo individuo no se lleva a cabo debido al completo grado de integración entre los dos elementos o entre los dos componentes, alma y cuerpo, en que sencillamente el cuerpo no puede subsistir privado del alma y el alma no puede subsistir privado del cuerpo, ¿sí? El alma está privada de aquel que perdura como sustancia espiritual pura, que deja de ser propiamente el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el alma es pura, el cuerpo del hombre pues es carne, solamente carne, y el día que este cuerpo se muera, pues va a caer en un hoyito y ahí se va a convertir en polvo, porque vamos a regresar a lo que es polvo eres y en polvo te has de convertir, que son las palabras que nos dicen cuando nos ponen la ceniza en la frente. Así es, mis queridos hermanos, entramos a la doble realización. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Quiere decir que lo que sí es ciertamente acontece debido a la peculiar forma de ser del hombre es que posee dos maneras de realizarse como tal: la realización temporal y la realización perdurable. Según la primera, el hombre consigue la realización de los fines propios de su vida temporal, en tanto que por la segunda consigue realizar todo lo que atañe a la vida perdurable, mis queridos hermanos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver dos realizaciones simultáneas que se dan en el hombre. Así es, mis queridos hermanos, no debe caerse por ello en el error de entender que estos dos géneros de realización ha de llevarlos a cabo el hombre por separado. No, todo debe suceder de manera simultánea, de modo que al tiempo que construye su fin temporal, edifica su destino perdurable, que es allá en el reino de los cielos. Y aunque puede suceder que lo uno le conduzca a lo otro, veamos qué se nos dice a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, al respecto sobre lo que acabamos de comentar. Así es, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6 del verso 12 al 13 nos dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornaos a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Aquí el apóstol San Pablo es muy directo, que no agarremos o no usemos nuestros miembros de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, no lo utilicemos para dañar a nuestro prójimo, sino al contrario, el apóstol San Pablo nos está diciendo que todo esto lo pongamos al servicio de Dios, para que hagamos justicia con nuestros hermanos católicos o nuestros hermanos cristianos, todos nuestros hermanos de este mundo, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y como consecuencia de todo esto, pues hay dos jurisdicciones, mis queridos hermanos, ¿sí?
Estas dos jurisdicciones, debido a estas dos realizaciones por efectuar, se establecen en el campo de la vida humana dos jurisdicciones. La jurisdicción o autoridad temporal o la terrenal o civil, como la conocemos normalmente, y la jurisdicción espiritual o eclesiástica. Dos autoridades, pues, que se contemplan en sus funciones para abarcar en conjunto toda la vida del hombre desde el primer instante de su concepción hasta desembocar en su destino escatológico, mis queridos hermanos. Los mandamientos en la vida civil o el cuarto mandamiento en la vida civil, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos. Puede pensarse que la vida civil es ajena a la ley de Dios y hay efectivamente quienes conceptúan que Dios y su divina voluntad son buenos para regir la conciencia del individuo en su vida privada, más no en su actividad pública. Pues bien, mis queridos hermanos, veamos lo que al respecto nos enseña San Pablo a la luz de la palabra en sus ya conocidas cartas que tenemos en la Sagrada Biblia. Veámoslo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, lo que nos dice San Pablo nuevamente en su carta dirigida a los romanos, en el capítulo 13, versos 1 y 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán por sí mismos a la condenación. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Aquí el apóstol San Pablo nos dice que todos debemos de atenernos a las autoridades, tanto civiles como las autoridades que haya en la iglesia, como las autoridades que haya en el lugar donde vivimos, en el trabajo, donde hay autoridades tenemos que someternos, pero no someternos de tal manera que seamos esclavos, no, aquí nos dice que seamos obedientes a esas autoridades, que le hagamos caso, obviamente cuando esas autoridades pues tienen la verdad en su palabra, ¿verdad? Así es, mis queridos hermanos. Vamos a ver en un capítulo bíblico, en un versículo bíblico, en un pasaje bíblico, que toda autoridad viene de Dios. En apoyo de lo dicho por el apóstol en el pasaje anterior, debemos tener presente las palabras dirigidas por nuestro Señor Jesucristo a Pilatos, cuando Pilatos quiso jactarse de ser el dueño del destino de nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y lo vamos a ver en el Evangelio del apóstol San Juan, en el verso 19, capítulo 19 y versos 10 al 11. Dícele Pilatos: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pilatos que él no tendría poder si no le fue dado desde ahí arriba por nuestro Padre Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pilatos. Tú no tendrías poder si no mi Padre lo hubiera autorizado. Nada se mueve en este mundo si no es por la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver la definición de autoridad pública. Por autoridad pública se entiende
la facultad de mando que se otorga a una persona, física o moral, un individuo o grupo gobernante para que imponga el orden en la sociedad. Esta definición implica estos dos principios, mis queridos hermanos, y que lo vamos a ver. En un momentito les presento la tablita. La autoridad pública es una facultad que es otorgada, o sea que nadie la llega a obtener por sí solo. En la lección 16 vimos las diferentes formas de adquirir la realeza y son los mismos caminos para legitimar la autoridad de una persona o grupo de personas, aun cuando su elección no haya sido legítima, pero que termina de legitimizarse al ser aceptada por un pueblo o por su gobierno. El objeto que se persigue es que alguno cumpla la función de mantener el orden, único ámbito en que es posible la convivencia, la cooperación y el progreso. Esto último nos lleva una vez más al convencimiento de que quien ejerce la autoridad es ante todo un servidor del pueblo y representante de la autoridad divina entre los hombres y la sociedad. Así es, mis queridos hermanos, vamos a pasar al tema o al subtema de el régimen de la democracia. Y vamos a ver en esta lección qué significa el régimen de la democracia. La democracia es delante de cualquier tipo de gobierno, sea reino, sea república, la facultad de elección del gobernante y los sistemas por parte del pueblo. Este régimen, ante todo, reconoce en el pueblo y en el hombre como miembro de él un alto sentido de dignidad y de respeto a sus opiniones y decisiones, lo que se traduce en el concurso real, libre y espontáneo de la realización de la comunidad mediante los cauces de representación más efectivos. Bien, vamos a ver qué diferencia hay entre pueblo, sociedad y masa, mis queridos hermanos. Muy bien, seguimos adelante con nuestra lección. Se hace necesario precisar estos tres conceptos que tanto tiene que ver con el desenvolvimiento de las virtudes de los ciudadanos. Pueblo es el conjunto de individuos que poseen una misma cultura, junto con un acervo común de religión, historia, territorio y gobierno, incluido dentro de la cultura lenguaje, dentro de la cultura de un lenguaje en común, mis queridos hermanos. Ahí está, mis queridos hermanos. Pueblo es el conjunto de individuos que poseen una misma cultura, junto con un acervo común de religión, historia, territorio y gobierno, incluido dentro de la cultura un lenguaje común. Y vamos a ver ahora qué significa sociedad. Sociedad es, dentro del concepto del pueblo, la agrupación estable y organizada de personas que poseen un conjunto de valores y de ideales que las unen naturalmente hacia objetivos comunes. Es pues, en cierta forma, una opción que toma el miembro del pueblo para convertirse en miembro útil, activo y constructivo del mismo. De ahí que la familia constituya la célula de la sociedad, por cuanto que en su seno se siembra y cultivan los mejores sentimientos, los valores morales y espirituales. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, qué es masa o masificación. Es hacer que los miembros del pueblo, en forma desorganizada, inestable, inconsciente e involuntaria, por tanto desprovistos de sus cualidades humanas, momentáneamente o a largo plazo, acepten y adopten ideas, opiniones y resoluciones que no son suyas, y que libres de enajenación rechazarían en lo personal por ser actitudes negatorias de la dignidad del hombre.
Así es, mis queridos hermanos, seguimos adelante con nuestra lección y vamos a ver cuál debe de ser esa actitud correcta de un cristiano, de un real cristiano en la vida pública, mis queridos hermanos. Es Cristo mismo quien nos proviene de los vicios que en el desempeño de las actividades públicas puede incurrirse, y al respecto nos deja una enseñanza en los evangelios, y vamos a verlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, algo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, y es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versos del 25 al 28, que dice así: Mas Jesús los llamó y dijo: ¿Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su testimonio como rescate por muchos. Palabra de Dios, amén, mis queridos hermanos. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente y directamente que todo aquel cristiano que llega a desempeñar un cargo público, pues no es para que sea servido, no es para que sea tratado como rey, no es para que sea visto con toda opulencia, ¿no? Al contrario, ese cristiano que llega a tener un cargo público en el gobierno, en la colonia, dentro de la sociedad, pues no es para que lo sirvan, sino es para que él sirva, él atienda las necesidades del pueblo, como buen cristiano y siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver este subtema: deberes de los agentes de la autoridad. Y bien, y seguimos viendo que en las Sagradas Escrituras nos siguen dejando enseñanzas de cómo nos debemos de comportar cuando estemos a cargo de un puesto público en el gobierno. Aquellos que tienen como medio de subsistencia colaborar con la autoridad civil a cambio de un salario, tienen la obligación de proceder con justicia, respetar la dignidad humana y atenerse al ingreso que se le corresponde honradamente, de lo cual San Juan Bautista hizo un recordatorio cuando estaba bautizado en el río Jordán. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué fue lo que les dijo Juan el Bautista a los israelitas de aquel tiempo? Entonces vamos al Evangelio del apóstol San Lucas, en el capítulo 3, en los versos del 12 al 14, que dice así: Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados: ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, también vamos a ver aquí cómo nos debemos de portar nosotros, los verdaderos cristianos, ante los gobernantes, aunque no nos guste su forma de gobernar. Hay gobernantes buenos, hay gobernantes malos, pero aquí en nuestro país pues ha habido más gobernantes malos que buenos, sin descartar al actual, que es más malo que el malo. Así es, mis queridos hermanos, seguimos adelante con nuestra lección del día de hoy. El cristiano o la actitud del cristiano ante los gobernantes, sin hacer distinción de su calidad de vida, fue definido por los apóstoles en varios pasajes. Y vamos a verlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, qué
enseñanza nos dejaron los apóstoles, aquellos apóstoles que nuestro Señor Jesucristo seleccionó. Y bien, y nos remitimos a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versos del 1 al 3, que dice así: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol San Pablo nos está pidiendo que pues pidamos por esos gobernantes para que Dios nuestro Señor toque sus corazones y actúen de manera pues como todo cristiano debe de actuar, no sobrepasarse con su puesto, no porque tiene un poder, pues abusar de ese poder. Y también lo vemos en una de las cartas del apóstol San Pablo dirigida a Tito, en el capítulo 3, versos del 1 al 3, que dice así: amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, para que no injurien a nadie, que no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí, mis queridos hermanos, palabra de Dios, mis queridos hermanos, el apóstol San Pablo le está diciendo a Tito cómo debe de recomendarle a ese grupo de personas que tenía a su cargo Tito, ¿sí? Que dice: diles, recomiéndales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades. Sumisos no quiere decir que viva uno como esclavo y agachar la cabeza, no. Sumisos quiere decir que seamos obedientes, ¿sí? Obviamente cuando las leyes sean leyes sanas, no leyes insanas, ¿no? Que afecten, que nos perjudiquen. Cuando sean leyes que nos perjudiquen, pues ahí sí no debemos de ser obedientes. Pero cuando sean leyes sanas que nos están beneficiando a toda la ciudadanía, pues sí debemos de ser obedientes, ¿no? Y también tenemos que maldecir a nuestros gobernantes porque están obrando bien. Obviamente, y si están obrando mal, tampoco debemos de maldecirnos. Esa es la recomendación que le hace el apóstol San Pablo a Tito. Y en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versos 13 y 14, y en el 17 también nos hace una recomendación, y vamos a ver qué dice: sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Aquí está muy claro el apóstol San Pedro que tenemos que alabar a los que obran el bien. Alabar no quiere decir adorar, mis queridos hermanos. Alabar es darle una especie de gracias, ¿no?, a esos gobernantes que hacen el bien por el pueblo, que sí se preocupan por el pueblo. Y en el verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honrad quiere decir que pues no hay que adorarlo, ¿no? Honrad quiere decir que pues, hay que sentirnos orgullosos de nuestro gobernante, siempre y cuando el gobernante pues haga obras en bien de la comunidad. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ver la obligación de sostener los gastos públicos. En toda sociedad existen gastos de formación, de mantenimiento y de emergencia, que no tienen otra fuente de financiación que los ingresos aportados por los ciudadanos. Esto constituye una obligación cierta, a la que Jesús no quiso sustraerse, no obstante quedar al margen como el Señor, que es de todas las cosas, con lo que nos dio ejemplo de cumplimiento.
Vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, esta enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo sobre la aportación a la sociedad, pues para que siga cumpliendo su obra, hacer el bien. Y así es, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versos del 24 al 27, dice así: Cuando entraron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: ¿No paga vuestro maestro el didracma? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quien cobran tasas o tributo, de sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo: Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo. Ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Aquí está muy claro en este pasaje bíblico donde dice que si vuestro maestro no paga el didracma, me imagino que el didracma pues es una especie de impuesto, una especie de tributo al rey, ¿sí? Y Pedro le dijo: sí, mi maestro sí paga el didracma, ¿no? El impuesto, vamos a considerarlo como un impuesto. Entonces, cuando llegó a la casa, dice el Evangelio, pues Jesús ya sabía a qué llegaba Pedro, ¿no? Entonces Jesús le recomienda que vaya al mar, lance el anzuelo y el primer pez que salga, pues ahí va a encontrar un estáter o una moneda de aquella época, y dice: y pues dáselo a los recaudadores de impuestos, pues dáselo por ti, por mí. O sea, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: hay que pagar impuestos, hay que pagar ese dinerito al gobierno, pues para que el gobierno siga manteniendo las obras de bien. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver la obligación común a gobernantes y gobernados. Todos tenemos algún tipo de responsabilidad como gobernados, y los gobernantes pues tienen su responsabilidad que a ellos les corresponden. Así es, mis queridos hermanos. Mas no ha de mirarse la obligación del buen gobierno tan solo para el que gobierna, sino que atañe también a los gobernados. Aquel necesita a veces del auxilio de la opinión pública para encontrar caminos y de la sana crítica para enmendar errores. O sea, el gobierno requiere que nosotros hagamos críticas, pues para que pueda enmendar sus errores. Por lo que el cristiano debe apuntar fallas, puntualizar fallas y aplaudir aciertos, siempre respetuosos al considerar al gobernante agente de la autoridad divina y servidor del pueblo. Ojo, gobernantes, ustedes son servidores del pueblo, y por todo ello merecedor y necesitado de apoyo, respeto y adición. Toda forma de oposición violenta debe de ser evitada por el cristiano. Ojo, mis queridos amigos que van a hacer manifestaciones allá al centro de la Ciudad de México y solamente causan destrozos. Bien son llamados todos anarquistas, que eso es lo que trae el anarquismo, y no se pueden considerar cristianos católicos. No tienen por qué considerarse. Así es, mis queridos hermanos. Vamos a ver el poder espiritual. Cristo, que bien podía dejar el gobierno de la vida espiritual en manos de ángeles o gobernar directamente él mismo, quiso delegar su autoridad en los hombres y así instituyó a su iglesia para ser gobernada por los 12 apóstoles, con primacía en el apóstol San Pedro, y con facultad de que ellos a su vez delegaran sucesivamente en sus sucesores hasta el final de los tiempos. Vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, cómo aquí es la primacía de Pedro y cómo nuestro Señor Jesucristo
delega esa forma de gobernar a un discípulo, en especial al apóstol Pedro, que algunos hermanos católicos no reconocen que el apóstol Pedro fue el pastor que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos. El Evangelio no miente, mis queridos hermanos. Jesucristo dice verdades. Así que vamos a verlo a la luz de la palabra. Y nos remitimos al libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, verso 7. Y dice así: después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, o sea, Jesucristo, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Así es, mis queridos hermanos, aquí está muy claro que nuestro Señor Jesucristo le dio esa primacía al apóstol San Pedro. Y vamos a verlo en la primera carta de Timoteo, del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 14. Dice así: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por medio de intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Palabra de Dios, amén, mis queridos hermanos. Aquí Pablo le está recordando a Timoteo que con la imposición de manos que le hicieron los apóstoles, los primeros 12 apóstoles, que aquí le llama el colegio de presbíteros, fue transmitida esa autoridad, esos dones que nuestro Señor Jesucristo dejó en los apóstoles, y solamente se puede transmitir con la imposición de las manos. En el libro de Hechos hay muchas pruebas de que la imposición de las manos de los apóstoles hacia los nuevos discípulos era primordial y fundamental. Pero sigamos adelante con la palabra de nuestro Señor y nos vamos a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, verso 21 al 22. Dice así, o sea, San Pablo se está dirigiendo a Timoteo: yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipes de los pecados ajenos, consérvate puro. Amén, mis queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Aquí el apóstol San Pablo le está recomendando a Tito, a su discípulo Tito, que no le imponga a nadie las manos, así nada más porque sí. No, porque le impone las manos a cualquiera y estos pueden cometer pecados e injurias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo le recomienda que no imponga las manos así a diestra y siniestra. Así es, mis queridos hermanos, ahora vamos a ver lo que se llama la autoridad en la iglesia. ¿En cuál iglesia, mis queridos hermanos? Pues en la única iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nada más hay una, no hay más iglesias, mis queridos hermanos, y esa es la iglesia cristiana católica. Católica significa universal, así que no se confundan, mis queridos hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo dejó una sola iglesia. Bien, seguimos adelante con nuestra clase. Este poder espiritual, transmitido por esa imposición de manos a través de los siglos, constituye la transmisión de la autoridad de Jesucristo, que Jesucristo delegó parcialmente en Pedro y los demás apóstoles, de la que también invistió al apóstol San Pablo, quien reconoció asimismo la prioridad de San Pedro acudiendo a él para ser integrado en el colegio apostólico. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, en la Biblia, en los Evangelios, en nuestra Sagrada Biblia, y lo vemos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 18 al 19, que dice así. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía,
y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios, amén, mis queridos hermanos. Aquí el apóstol San Pablo está platicándole a los Gálatas cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está haciendo hincapié que estuvo 3 años recibiendo enseñanza, y después ya fue a Jerusalén para conocer a Cefas o a Pedro, ¿sí? O a Simón Pedro, a Cefas, como quieras llamarle, hermano. Y estuvo 15 días con él. ¿Por qué creen que estuvo 15 días el apóstol San Pablo con el apóstol San Pedro? Porque también el apóstol San Pedro le estuvo transmitiendo enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Pedro y a los demás apóstoles. Entonces no hay mejor manera de recibir esa enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo que fuese a través del apóstol San Pedro. Esa enseñanza en la iglesia católica, en la iglesia cristiana católica, se le llama tradición. Muy bien, mis queridos hermanos, seguimos adelante con nuestra enseñanza. Ok, ya hemos hablado anteriormente de la elección que hizo Jesucristo de los 12 apóstoles, pero vamos a recordarlo en la Biblia, en la palabra de Dios, donde nos dice que Jesucristo eligió a los 12 apóstoles. Él eligió a los que Él quiso, dicen las Sagradas Escrituras. Y vamos a verlo a la luz de la palabra en el Evangelio del apóstol San Mateo, capítulo 10, versos del 2 al 5. Y dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. O sea, Juan era hermano de Santiago, no se confundan, hermanos. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote. El mismo que le entregó a estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Bien, mis queridos hermanos, palabra de Dios, amén. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Andrés era hermano de Pedro, sí, porque aquí existe la confusión con algunos hermanos separados, algunos hermanos no católicos. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Juan era hermano de Santiago, no hermano de Jesucristo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. O sea, estamos hablando de Judas Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote. Simón el cananeo es también una persona que tenía un nombre idéntico a Simón Pedro. Por eso nuestro Señor Jesucristo, para que no existiera esa confusión de los Simones, a Simón le cambió el nombre y le puso Pedro o Cefas. Y Simón el cananeo es en el que se refiere más adelante en una de sus cartas el apóstol San Pablo, donde dice que él reprende a Simón. Entonces los hermanos separados ahí se agarran de que el apóstol San Pablo tenía más autoridad que Pedro, pero los hermanos separados se están confundiendo de Simón. O sea, el apóstol San Pablo está reprendiendo a Simón el cananeo, no a Simón Pedro, nada más para que les quede claro, mis queridos hermanos, y no los confundan. Y también en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versos 24 al 26, que dice así: entonces oraron así: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Palabra de Dios, amén, mis queridos hermanos. Aquí está muy claro que los 11 apóstoles que restaban después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y ya cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, ellos tenían que elegir al 12º apóstol para que cubriera ese puesto, ese ministerio que quedó vacío. O sea, hermanos, aquí está muy claro, ¿no?, que el apostolado no lo elige uno. O sea, uno no se declara
apóstol de Jesucristo, así porque yo quiero ser apóstol, ya conozco la palabra. No, hermanos, eso es una gran mentira que en las iglesias no católicas lo hacen y lo practican. Ahí cualquiera se puede llamar apóstol, profeta, maestro, pastor, evangélico. O sea, no, mis queridos hermanos, aquí está muy clara la muestra en el libro de Hechos. Para que alguien pueda evangelizar, para que alguien pueda llamarse apóstol, presbítero, obispo, diácono, evangelizador, catequista, pues tiene que ser elegido por esos miembros de la iglesia, por esos miembros que recibieron la cesión de los dones por medio de la imposición de las manos. O sea, en la iglesia cristiana católica, en la verdadera iglesia de Jesucristo, nadie se autoelige por sí solo, pastor, maestro, evangelista, profeta, diácono y mucho menos obispo, ¿no? Que en las iglesias de los hermanos separados, ahí sí ellos se autonombran y se están olvidando de esas enseñanzas apostólicas. Acuérdense que San Pablo en una de sus cartas dice que edificaos en el fundamento de los apóstoles, ¿no? Así nos dice San Pablo, y pues hay muchas hermanas, muchas iglesias no católicas que se olvidan de estas enseñanzas y siguen sus propias enseñanzas de ellos, que no son avaladas por nuestro Señor Jesucristo, ni fueron enseñanzas de los apóstoles. Mis queridos hermanos, bueno, después de esta breve pausa, seguimos. Así es, mis queridos hermanos, vamos a ver por qué en la Iglesia Católica decimos o hablamos del primado del apóstol San Pedro. Y todo lo vamos a hacer gracias a que tenemos las Sagradas Escrituras, y ahí nos dice que el primado o la primicia de Pedro fue elegida por Dios, fue decidida por Dios, no fue decidida por el apóstol San Pedro. Él no se dijo, yo quiero ser el pastor de toda la iglesia de Jesucristo, yo quiero pastorear las ovejas. No, él no se eligió. Ojo, mis queridos hermanos no católicos, Jesucristo eligió al apóstol San Pedro. O sea, el apóstol San Pedro no se autoeligió. Y vamos a verlo, mis queridos hermanos. Muy bien, la unidad de la iglesia querida por Cristo solo hubiera sido posible bajo una sola cabeza visible. O sea, la iglesia de Cristo no es invisible, mis queridos hermanos. La iglesia de Jesucristo es visible. Al tener que dejar de ser Cristo esa cabeza visible, a partir de su portentosa ascensión, se hizo necesario un vicario o un representante. Vicario quiere decir representante. Un representante suyo que cumplía, o sea, representante de Jesucristo, que cumpliera esa función y que por un sistema de sucesión a través de los siglos se perpetuara el signo de unidad en el bienaventurado Pedro y sus sucesores, que hasta la fecha siguen siendo. Vamos a verlo a la luz de la palabra, mis queridos hermanos, cómo fue esta primicia y quién eligió al apóstol Pedro. ¿Quién lo eligió? Véanlo, mis queridos hermanos no católicos, pongan atención y, como dice el padre Luis Toro, pongan la lupa y háganle zoom. Vamos a ver, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18 al 19, que dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, mis queridos hermanos. Amén. Creo que más claro que el agua no puede ser. Aquí en este evangelio es muy claro Jesús, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que quedaron plasmadas en ese evangelio de San Mateo, que se los voy a volver a repetir para que lo entiendan y les quede bien claro. Dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, porque si recordamos, mis queridos hermanos,
les estaban preguntando a Jesús que quién era el Mesías. Unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro fue el primero que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Mesías, el Cristo de Dios, el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces Jesús escuchó a Pedro y le dijo, Pedro, bueno, así como tú ya dijiste que yo soy el Mesías, ahora yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Ahí nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre a Simón por el de Pedro. Pedro, que viene de Petrus, del griego Petrus, y que significa piedra. Entonces Jesucristo después le dijo, y sobre esta piedra, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta piedra se está dirigiendo a Pedro. Muchos hermanos no católicos dicen que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No, señores, tú eres Pedro, y sobre ti, sobre esta piedra, voy a edificar. O sea que ahora nuestro Señor Jesucristo va a ser el constructor de su iglesia. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, va a construir su iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que es una iglesia que nadie podrá vencer. Por ahí algunos hermanos no católicos dicen que Constantino fue el que la venció, la fundó. Entonces, y también Jesucristo le dicen en el Evangelio de San Mateo, y a ti Pedro, a ti, así dice el Evangelio, y es palabra de nuestro Señor Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, quedará todo en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Así es, mis queridos hermanos, si no les ha quedado claro, escudriñen la Biblia, lean este Evangelio, este pasaje, San Mateo 16, versos del 18 al 19, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, Jesucristo mismo otorgó de este modo un poder sin límite a Pedro, quien integró este poder sin límite a sus sucesores por medio de la imposición de las manos. Es este el principio de autoridad sobre el que descansa toda la vida en la iglesia. O sea, nuestro Señor Jesucristo pues quería que esta iglesia perdurara hasta que Él regresara nuevamente. ¿Y cómo puede perdurar? Pedro se iba a morir, ¿sí? Entonces, lo que nosotros conocemos hoy como la sucesión de los papas, ¿no? Se muere un papa o un sucesor de Pedro, entonces el colegio de presbíteros elige un nuevo pastor, un solo pastor de la única iglesia cristiana, y que nosotros llamamos papa. Entonces, más adelante en otro video les voy a dar una explicación por qué le decimos papa o papá o padre, que significa en castellano. Muy bien, mis queridos hermanos, seguimos adelante. Así es, mis queridos hermanos, pues ya estamos llegando casi al final de esta lección, y vamos a ver dos autoridades que no crean conflicto. Estamos hablando de la autoridad eclesiástica y las autoridades civiles, mis queridos hermanos. La autoridad de la iglesia, recapitulamos o señalamos, no crea conflicto con la autoridad civil, puesto que la jurisdicción de aquella es puramente espiritual, en tanto que la de esta se constriñe a lo temporal. O sea, la autoridad eclesiástica se remite solamente a lo espiritual, y la autoridad civil se constriñe a lo temporal, o sea, se dedica a controlar lo temporal. Los conflictos que a través de la historia se han suscitado tuvieron por causa la confusión de los campos que estos poderes abarcan, cosa difícil de determinar a veces, y que sin embargo Jesucristo dejó claramente definido. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que hay ocasiones que los gobernantes de algún país se intrometen en las cosas de la iglesia.
Y ha habido ocasiones también que algunos dirigentes de la Iglesia Católica se han inmiscuido en problemas del gobierno. Entonces han interferido y esto ha provocado conflictos. Pero vamos a ver qué nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su divina palabra, a la luz del Evangelio que nos dejó por escrito para que aprendamos. Y bien, mis queridos hermanos, en el Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 18, verso 36, dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así es, mis queridos hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dejando muy claramente que su reino es espiritual, no es terrenal. Y todos nosotros debemos de buscar ese reino espiritual. ¿A quién le respondió Jesús? Le respondió a Pilatos cuando estaba ahí juzgándolo Pilatos y le preguntó: ¿qué acaso tú eres rey? Y nuestro Señor Jesucristo con esas tremendas palabras le contestó, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, ahora vamos a ver la política, que es lindero de confusión, mis queridos hermanos. La política es una palabra que viene del griego polis, que significa ciudad. Y la política es el arte de ordenar y gobernar la vida pública, o sea, el conjunto de bienes e intereses que son de todos los ciudadanos, en contraposición de los bienes privados o individuales. A este respecto existen criterios en el sentido de que la religión no ha de trascender de la esfera de lo privado y por tanto no debe de influir en la política, tomando en consideración que el hombre no puede vivir auténticamente dos vidas ni poseer en verdad dos criterios. El episcopado mexicano, reunido en conferencia, ha dictaminado lo siguiente: los laicos cristianos, viviendo de fe, edifican la comunidad de salvación. En lo político, a ver, lo voy a repetir nuevamente. Los laicos cristianos, viviendo de fe, edifican la comunidad de salvación en lo político cuando, a través de su compromiso y de su acción política, Cristo vivifica con su verdad y su vida las estructuras humanas donde se juega la suerte del advenimiento del reino de Dios. Esto fue a lo que llegaron el episcopado mexicano en una de sus reuniones aquí en la Ciudad de México. Así es, mis queridos hermanos, estamos ya casi concluyendo esta lección y vamos a ver el cristiano y las dos ciudades, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos dos ciudades, que es la terrenal y la celestial. Tenemos dos ciudadanías y la que debemos de buscar es la espiritual, la ciudadanía en el reino de Dios. San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, que se los recomiendo que lo lean porque está muy bueno, describe dos ciudades y sus relaciones mutuas: la ciudad de Dios y la ciudad de este mundo. Las distingue en este párrafo. Fíjense lo que dice en su libro La ciudad de Dios: dos amores, por tanto, han dado origen a estas dos ciudades: el amor de uno mismo dirigido hacia lo mundano en desprecio de Dios, y el amor de Dios dirigido hacia lo celestial en desprecio de uno mismo. El primero persigue la gloria humana, el otro solo aspira a Dios como testimonio de la conciencia, como gloria suprema. Aquel se envanece consigo mismo, este le dice a Dios: gloria mía y sostén de mi persona. Aquel se enorgullece con sus conquistadores, ambiciosos, impulsados por el apetito de la dominación. En este todos se sirven caritativamente entre sí, los gobernantes dando consejo y los súbditos con su obediencia, mis queridos hermanos. Esto es
lo que San Agustín de Hipona escribe en su libro Las dos ciudades, los cuales se las recomiendo, les recomiendo mucho ese libro, está muy interesante. Yo apenas lo comencé a leer, pero ya me está gustando. Así es, mis queridos hermanos, la parábola del sembrador de trigo y cizaña. Yo creo que ya todos ustedes han leído en las escrituras esta parábola, ¿no? La del el sembrador de trigo y cizaña. Eh, Vamos a adentrarnos un poquitito eh, eh, sobre el sembrador del trigo y la cizaña. ¿Sí? Los súbditos de estas dos ciudades se mezclan en este mundo como el trigo y la cizaña, como lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos del 24 al 30, donde nuestro Señor Jesucristo pues les dice a los apóstoles en parábola lo del trigo y la cizaña. La ciudad de Dios no se puede identificar con la iglesia terrenal, porque algunos son miembros solo nominalmente, ¿sí? En el Evangelio de Mateo dice, los segadores arrancarán de la iglesia la cizaña que había crecido, o sea, en la recolección, junto con el buen trigo, ¿sí? Esa es la explicación que le da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que Dios deja que dentro de la iglesia cristiana católica, deja que crezca cizaña. O sea, hay trigo y hay cizaña, pero deja que crezca esa cizaña para que el trigo que está dentro de la iglesia se fortalezca, crezca bien fortalecido y que no se deje contaminar por esa cizaña. Entonces, en el final de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo le explica a los apóstoles que cuando vengan los segadores, esa cizaña la van a arrojar y la van a arrancar y la van a arrojar al fuego eterno. Y el trigo que no se dejó contaminar, no se dejó comer por esa cizaña, pues va a entrar al reino de Dios. El Estado se acepta por los cristianos como una institución necesaria destinada por Dios al mandamiento del orden y de la justicia necesaria destinada por Dios al mantenimiento del orden y de la justicia. Pero, ¿qué ocurriría si el Estado se hiciera injusto o tiránico? Bueno, hay estados que se han hecho injustos y tiránicos. Y sobre esto, San Agustín de Hipona dice lo siguiente. Se los voy a poner en pantalla, mis queridos hermanos, para que lo lean y les quede claro. Cuando el César, es decir, el gobernante, pide lo que le es debido, el cristiano se lo entrega, no por amor al César, sino por amor a Dios. Tanto el príncipe justo, el significado original de príncipe es persona principal por sus conocimientos y preparación, no grado de nobleza. Ok. Como el injusto reciben el poder de manos de Dios, el cual se le confiere con intenciones de que no podemos comprender, pero de cuya existencia no cabe duda alguna. Cuando el César, o sea el gobernante, reclama algo que solo se debe a Dios, el cristiano no se niega, no por odio al César, sino por amor a Dios. Pero no por eso tiene algo que temer la ciudad terrena por parte del cristiano, puesto que por ser un súbdito pacífico prefiere soportar la injusticia antes que reaccionar con violencia y sufrir castigos severos antes que olvidar la divina ley de la caridad. Esto fue lo que escribió San Agustín de Hipona sobre las dos ciudades. Así es, mis queridos hermanos, los mandamientos son orden, paz y progreso, mis queridos hermanos. Necesariamente este sentir respecto a lo que acabamos de leer de San Agustín, escrito hacia el año 404, aún reciente la era de los mártires, refleja el espíritu de aquellos héroes paladines de la fe, que por el testimonio de su vida y su sacrificio, no en breve,
sino a largo plazo de 300 años de persecuciones, lograron hacer saltar en pedazos ese paganismo romano que había en aquella época. Solo por el camino del principio de autoridad, del respeto mutuo, del sentido propio de responsabilidad, solo por la aceptación del sacrificio, puede cambiar hoy el cristiano un ambiente general tan nocivo como el de aquella época. Así es, mis queridos hermanos, estamos viviendo en estos tiempos mucha violencia, mucha idolatría, mucho paganismo, como se vivía en el año 400, 404, en la época de San Agustín de Hipona. Pues parece que estamos regresando a esa época, mis queridos hermanos, ya en esta época con el famoso modernismo, pues ya la gente se ha olvidado totalmente de Dios, se ha olvidado de que existe Dios, se ha olvidado de su fe en Dios. Entonces estamos regresando a esa época del paganismo, de la idolatría, de todo es igual, todo es lo mismo. Y no, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es la misma hoy y para siempre. Así es, mis queridos hermanos. Entonces vamos, la felicidad en el cumplimiento de este precepto, ¿no? De respeto a la autoridad, mis queridos hermanos. Ya vimos que la promesa que encierran los mandamientos, sobre todo de la felicidad temporal, con todo, ¿quién duda que el orden familiar, vecinal, social, político, nacional y mundial habrían de producir esta felicidad en el mundo y como consecuencia la felicidad eterna? No es pues una ley que se limite a una retribución de medida pasajera. Por el contrario, es un anticipo de la eterna dicha que se nos otorga como adelanto y prenda de la antigua promesa, mis queridos hermanos. Y con esto llegamos al final de esta lección. Así es, mis queridos hermanos, pues vamos a resumir nuestra lección el día de hoy. Esperemos que pues le hayan entendido y le hayan aprendido. Si no, vuelvan a repasar el video, si no, tomen su lección y repásenla junto con el video para que le vayan entendido. Ok, vamos a resumir esta lección. Los mandamientos norman también nuestra vida pública. Por causa de su integración, el alma y el cuerpo, el hombre vive simultáneamente la vida física y la vida espiritual. Después de la muerte física, el alma deja de ser hombre, pero espera su reintegración por la resurrección de la carne. La vida física y la vida espiritual hacen que el hombre sea sujeto de leyes humanas y divinas y que simultáneamente sea juzgado por las autoridades civiles y eclesiásticas. El pleno cumplimiento de dos normativos hacen que el hombre consiga ser auténtico cristiano y modelo de vida. Los mandamientos de la ley de Dios o los mandamientos del Sinaí garantizan un adelanto de felicidad, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos, y con este resumen damos finalización a nuestra lección del día de hoy. Espero que pues hayan aprendido algo, se les haya quedado algo. Vimos lecturas de pasajes bíblicos de la Biblia, ¿sí? Y esperemos que les haya quedado claro que somos ciudadanos de aquí de la tierra y del mundo espiritual, pero hay que buscar más el mundo espiritual, hay que buscar esa ciudadanía, hay que buscar agradar a Dios, no hay que buscar ser amigos de este mundo pues es pecado nada más. Todos los que anhelan este mundo, pues aquí se van a quedar a sufrir toda la vida, se van a quedar aquí ardiendo en las llamas del infierno. Y todos los que buscamos la ciudadanía espiritual,
pues vamos a estar felices por toda una eternidad. Dice por ahí en una carta de los apóstoles, de los discípulos, de los primeros padres de la iglesia, que toda aquella persona que tiene miedo a morir es porque su alma está llena de pecados. Así es, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado esta lección. Si les gustó, denle like, pónganme sus opiniones aquí abajo y no se olviden suscribirse a mi canal. Este video no lo monetizo porque la palabra de Dios no se vende ni se compra. Yo la recibí gratis y gratis se las regreso a ustedes. Mi enseñanza es para ustedes, habló Dios, es palabra de Dios, no es palabra mía. Todo lo que vimos aquí es palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, pues para cerrar la lección el día de hoy, pues nos vamos a despedir con una oración y vamos a dar gracias a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, pues nos vamos a despedirnos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos dejaste vivir un día más. Hoy es domingo, hoy es tu día. Hoy estamos aquí reunidos todos los hermanos para agradecerte, glorificarte y alabarte. Darte gracias por un nuevo día. Gracias por la luz. Gracias por la lluvia. Gracias porque estamos sanos. Y estamos sanos gracias a tu palabra, porque tu palabra nos edifica y nos llena de alegría. Gracias, Señor, por darnos y por amarnos. Gracias por todo ese amor que Jesucristo nos ha manifestado. Gracias porque estamos en este mundo que es un escalón más para llegar a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o rezando la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, en ti confío. Jesucristo, en ti confío. Jesucristo, en ti confío. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección. Hasta la próxima y que pasen un bendecido domingo. Chao.